¿qué tal compañeros? Este es un video reportaje sobre la práctica que tuvimos con el maestro Agustín Jaime en el laboratorio de redes, en el cual en esta práctica pues el profesor pretendía enseñarnos un poco sobre los tipos de cables que se utilizan en las telecomunicaciones. Vimos tres, que era el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Más adelante explicaré en qué consiste, cómo se divide, cómo se forma y sus aplicaciones que tiene, ventajas y desventajas de cada uno. Bien, empezando por el cable coaxial. Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo encargado de llevar la información y uno exterior de espectro tubular llamado malla o blindaje que sirve como referencia de tierra y retorno de corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico. El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre, mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre o aluminio. Debido a las necesidades de manejar frecuencias cada vez más altas y la digitalización de las transmisiones, en los últimos años se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por la fibra óptica, en particularmente en distancias superiores a varios kilómetros. Hay muchísimos tipos de cable coaxial, más o menos viene siendo alrededor de 10 u 11 estándares que se manejan. Algunos ejemplos de los tipos de cable coaxial son el RG58U con un núcleo de cobre sólido, el RG58AU, núcleo de hilos trenzados, el RG59 que se utiliza para la transmisión de video, el RG62 que se utiliza en las redes ARCnet. En esta imagen se puede apreciar lo antes explicado. Se ve el núcleo sólido, que ahí lo marca como un conductor de cobre. La capa aislante, que se mencionaba que estaban entre los dos. También se puede observar la malla y el recubrimiento externo. Bien, y aquí en esta imagen se puede observar los distintos tipos de conectores que se utilizan con un cable coaxial, entre muchísimos que aparte de esos pueda haber. Bien, ahora pasaré a explicar lo que viene siendo el cable de par trenzado, que este tipo de cable consiste en 8 hilos de cobre aislados entre sí, entrelazados de dos en dos, que se entrelazan en forma helicoidal, más o menos como una molécula de ADN. De esta forma, el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. Este tipo de cables es utilizado mayormente en lo que viene siendo las telecomunicaciones, en el cual existen tres tipos y un montón de categorías. Bueno, empezando por los tipos, se encuentra el UTP. Este es un tipo de cable de par trenzado sin blindaje. Son cables de pares que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y fácil de uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias. También en la categoría se encuentra el STP, par trenzado blindado. En este sí hay una capa protectora alrededor de los cables. Permite proteger un poco más la señal que viaja a través de los cables. Y por último el FTP, que es igual, trae su blindaje pero es un poco más robusto. Bien, en las categorías se encuentran alrededor de
10 categorías. Las diferencias son pues, que han ido mejorando el ancho de banda de cada cable. Por ejemplo, en la categoría 1 se encuentra un cable con un ancho de banda de 0.4 MHz, cuando en la categoría 10 ya estamos hablando de 75 MHz. En esta imagen podemos apreciar dos terminales del cable, que como aquí no lo mencionan, es una terminal T568A y la T568B. En esta otra imagen se puede apreciar unos cables UTP, ya de más hilos. Esto puede ser por varias razones, ya que si necesitan establecer más conexiones en un mismo cable, o si quieren dejar unos cuantos hilos este, de respaldo, ¿no? Por si se llega a dañar uno físicamente. Bien, y por último tenemos esta maravilla que viene siendo la fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en las redes de datos. Consiste de un hilo muy fino de material transparente, ya sea vidrio o material plástico, por el que se envían pulsos de luz que representan datos. La fuente de luz ya puede ser con un láser o con un diodo LED. Las fibras se utilizan entre las telecomunicaciones, ya que permiten enviar una gran cantidad de datos a una gran distancia con una velocidad similar a la de las radios y superiores a las de los cables convencionales. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan en las redes locales. Características. La fibra óptica es una guía de ondas dieléctrica que opera a frecuencias óptimas. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o cristal con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de material similar como un índice de refracción menor. Cuando la luz llega a la superficie que limita con un índice de refracción menor, se refleja en gran parte. Cuando mayor sea la distancia entre índices y el ángulo de incidencia, se habla entonces de una reflexión interna total. En este tipo de cable existen dos tipos, la fibra multimodo y la fibra monomodo. La fibra monomodo es un cable diseñado para la instalación en el interior de los edificios. Es más flexible y con un radio de curvatura más pequeño. Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de transmisión, todo ello cubriendo de una protección exterior. Entre los tipos de conectores más usados está el FC, que se usa en la transmisión de datos y de las telecomunicaciones. El FDDI se utiliza para redes de fibra óptica. LC y MT Array, que se utiliza en la transmisión de altas densidad de datos. SC y SC Duplex se utilizan para la transmisión igualmente de datos. ST o BFOC se usa en las redes de edificios y sistemas de seguridad. En esta imagen podemos observar algunas características de los cables de fibra óptica. En la parte superior se encuentra la fibra a salto de índice. Este tipo de fibra, que como podemos observar tiene una anchura mayor, es la que se utiliza en los tipos de fibra que son multimodo, ya que permite viajar pues en un ángulo diferente a la luz. En la parte media de la imagen se encuentra la fibra gradiente de índice. Este tipo de fibra aún trabaja como monomodo. Y por último la de la parte baja, que viene siendo la fibra monomodo. Es un núcleo muy pequeño, no tiene mucha anchura, lo que permite recorrer más grandes distancias. En esta imagen se puede apreciar un poco la composición del cable de la fibra. Podemos ver que el núcleo es de fibra, ya sea vidrio o plástico
y alrededor de este un revestimiento, un buffer, un elemento de atracción y una cubierta exterior. Bien, aquí otra imagen que, como la pasada, observábamos que en el tipo de cable de fibra monomodo se utiliza un núcleo muy pequeño para asegurar la distancia y evitar un poco la atenuación, ¿no?, de las de luz. En comparación de acá, del lado derecho, lo que viene siendo una fibra multimodo, que es un poco ancha, pero pues hay mucha pérdida. Bien, en esta imagen podemos apreciar los tipos de conectores para la fibra óptica. Como podemos ver, hay bastantes. Sus usos más bien vienen siendo de practicidad. Bien, pues eso es todo. Espero les haya gustado mi video y nos vemos para el siguiente reporte.